El tema de hoy se titula Fortalecidos. Y me gustaría que comenzáramos en el Salmo 73, versículo 26. Salmo 73, versículo 26. La iglesia del Señor necesita estar fortalecida en todo tiempo. Como humanos, todos y cada uno de nosotros tenemos flaquezas, tenemos luchas. La palabra de Dios, recuerde que nos decía también, si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Porque en la obediencia a la palabra de Dios también, todo parece que nos va en contra cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y dice este Salmo 73, 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y este versículo nos hace de verdad llenar nuestro corazón de fortaleza. Es lógico que nuestra carne y nuestro corazón desfallezcan. Nos cansamos, nos debilitamos, las luchas son fuertes, nada es fácil cuando se sigue a Cristo. Ya no es uno el mismo cuando estamos siguiendo a Jesucristo y cuando estamos en obediencia a su palabra. Ya nada vuelve a ser lo mismo. Todo pareciera estar en nuestra contra. Y esto va a hacer que nuestra carne se duela. Nuestra carne, desde el momento que queremos obedecer la palabra de Dios, tiene que sufrir, se tiene que doler nuestra carne. Así que por eso dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Y nuestro corazón, que es nuestra alma también, realmente desfallece nuestro corazón. Pero esta parte que dice, la roca de mi corazón. ¿Y por qué menciona roca? Precisamente porque es el fundamento, porque la roca es el lugar seguro. Ustedes saben que ahí en Israel había muchos lugares que eran desierto. Y toda esa área, sobreabunda el desierto. Y una roca realmente es un lugar donde uno se puede sostener. Jesucristo también dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente y sabio que edificó su casa sobre la roca. Porque ahí trataban de, ¿verdad? Sabían que si edificaban su casa en la arena se desvanecía y se caía. La roca de mi corazón, y al decir esto es que nuestro corazón ahí es donde encuentra la fortaleza. Él es el único que puede fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo incluso. Porque les decía yo, el cuerpo, la carne, se duele cuando se obedece a Dios. Ya les he dicho yo que nuestro espíritu tiene necesidades y quiere ser saciado por medio de la palabra de Dios, la presencia de Dios. Nuestra carne también tiene sus necesidades y quiere ser saciada. Pero ya saben ustedes que las obras de la carne son todo tipo de cosas que a Dios no le agradan. Por lo tanto, nuestra carne va a tener que sufrir, se va a doler hasta morir. Y hasta que digamos nosotros con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
También hay otro versículo, 2 Corintios 4:16, y dice: por tanto, no desmayamos. Y realmente llega un momento en que sí nos sentimos que desmayamos, Pero dice que por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. De nosotros depende también que haya esta renovación de día en día. Porque recuerden que Jesús nos dijo que no se puede es decir, esa frase de Jesús al decir no se puede o no puede, cuando dijo el Señor: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros tenemos que tener esta renovación día tras día, porque no se puede detener. Pero no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Miren cómo van pasando los años, cómo va habiendo este desgaste en nuestra carne, en nuestro cuerpo, cómo va habiendo cansancio, cómo se va desgastando. Pero lo importante es el interior, es el espíritu. Espiritualmente tenemos que estar en constante renovación, día tras día. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pasar todo esto? ¿Por qué tiene que haber dolor para nuestra carne? ¿Por qué tiene que haber esto de que desfallece nuestra carne? ¿Por qué se va desgastando? ¿Por qué nuestra carne, nuestro corazón desfallecen? Porque lo que nos espera allá arriba no es cualquier cosa, hermanos. En pocas palabras, estamos viendo esto, que el Señor nos va a fortalecer, porque lo que nos espera allá arriba es muy grande y se necesita una preparación para recibirlo. Miren, en 1 de Pedro 1:4, para empezar, quiero que meditemos muy bien estos versículos. 1 de Pedro 1, versículo 4 dice: para una herencia incorruptible. Eso nos está reservado allá arriba. Una herencia incorruptible, incontaminada, que no tiene ninguna contaminación, inmarcesible, que no se marchita, que no se acaba, reservada en los cielos para vosotros. Esto es lo que nos está esperando. Entonces, si esto nos está esperando, realmente tenemos una lucha muy fuerte contra nuestra carne, nuestros deseos carnales. Que los deseos de la carne, ya saben ustedes que son pasiones desordenadas, y todo tipo de inmundicias, todo tipo de idolatrías, todo tipo de pecado, de cosas que no le agradan a Dios. Esas obras de la carne. Y lo que nos espera, decíamos aquí, ¿no? Estamos viendo. Esto está reservado en los cielos para vosotros, dice. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice el versículo 5. Para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto es lo que debemos de entender cuando se trata de la fortaleza que el Señor nos da. Fíjense cómo lo dice este versículo 5. Este versículo 5 continúa de lo que veníamos, ¿no?
reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en el tiempo final. Tenemos que ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestra fe actúa de esta manera. Cuando nuestra fe está firme, se activa el poder de Dios en nosotros. Crece el poder de Dios. Somos guardados por ese poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Todo lo que nos sucede, todo lo que pasa a nuestro alrededor, muchas veces cosas difíciles, aún así es Dios preparándonos, guardándonos por medio de este poder de Dios, por la fe, para alcanzar salvación. Porque la salvación no es cualquier cosa. Sí, la salvación, siempre lo hemos dicho, es clamar, venir, buscar a Jesús, seguir a Jesús. Pero Jesús mismo lo dijo, que seguirle a Él no es algo fácil, que hay una negación, que es un camino angosto, que es una puerta estrecha. Lo único que nos va a poder fortalecer para seguir ese camino y para alcanzar estas preciosas cosas, esta herencia tan preciosa, incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos, necesitamos ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe realmente son los pasos de fe lo que nos está llevando por este camino angosto. Son pasos de fe. Son pisadas firmes que vamos dando, porque todo se nos viene en nuestra contra, decíamos. Por eso es que nuestra carne y nuestro corazón desfallecen. Mas la roca de nuestro corazón es el Señor para siempre, dice este versículo que leímos al principio. Entonces, lo que nos espera es muy grande, hermanos. Y tiene que haber una lucha mientras estemos aquí en la tierra, lucha con nuestra carne, contra nosotros mismos, contra nuestros propios gustos, porque estamos revestidos de carne y tenemos gustos muy fuertes, muy malos también. Miren también Primera de Pedro 4:1. Ya leímos Primera de Pedro 1:4. Ahora Primera de Pedro 4:1. Y nos dice Primera de Pedro 4:1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, escuche, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. De esta manera es la única en que nosotros podemos vencer, al padecer en la carne, a que sufra nuestra carne un rato, un tiempo, bueno, toda nuestra vida. Tiene que ser. Cuando estamos ya llenos del Espíritu Santo, se apagan los deseos de la carne y solamente hay llenura del Espíritu, solamente hay fuego y estamos perfectamente bien con Dios. Pero en ese proceso tiene que haber luchas fuertes contra nosotros mismos. Entonces, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Él, ¿qué tal sufrió en su carne por nosotros, no? Desde que nació, hubo persecución contra Él. Sus padres se tuvieron que ir a vivir a Egipto un tiempo,
mientras Herodes estaba reinando. Cuando murió Herodes, un ángel le dijo a José y María: regresen porque ya murieron los que buscaban la vida del niño. Y regresaron a Jerusalén ellos, a Belén. Pero estaba ahí reinando su hijo de Herodes, ¿no? Y mejor se volvieron a Nazaret. Y en todo tiempo Jesús padeció 40 días de ayuno y siguió fuerte. Y el más fuerte padecimiento en la carne que él tuvo es cuando hasta su sudor dice que eran como gotas de sangre. Y dice este versículo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense. Es decir, desde ahorita ya prepárense con este mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. De esta manera se termina ya con el pecado, venciendo a la carne. Porque, y miren, dice el versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, si no vencemos a la carne, vamos a vivir el resto de vida que tenemos, ya con Cristo incluso, vamos a seguir sufriendo y luchando, siendo vencidos por el pecado, y de repente nos vamos a estar levantando y otra vez así vamos a estar. Y esta no puede ser una vida de un verdadero cristiano. Para ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Recuerde que concupiscencias son pasiones y deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que nos queda de vida, el tiempo que nos resta de seguir en la carne, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Miren cómo dice el versículo 3 también: baste ya. Fíjense cómo dice: baste ya. O sea, ya es suficiente, ya estuvo, como decimos aquí en México, ¿no? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya fue suficiente con lo que hicimos en el pasado. Así nos dice. Regresamos a este versículo 2 y ya, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, seguir viviendo. Si no, vamos sufrimiento hay para las personas. Hay mucho, se pierden las bendiciones del Señor en todo tiempo, cuando están dejando que su carne esté viva, cuando están todo el tiempo en esa lucha con la carne, ¿no? Y me refiero a esta lucha de la carne, que la carne siga venciendo, No, nosotros tenemos que seguir creciendo. Nuestro hombre interior tiene que estar renovándose de día en día, diario, renovación espiritual, para que se vayan apagando las pasiones de la carne, los deseos que nos privan de las bendiciones de Dios, que nos apartan de la presencia de Dios. De repente ya llega el momento en que ni siquiera sentimos si estamos llenos, no, ya ni siquiera estamos llenos del Espíritu de Dios. Y por eso es que hay tal enfriamiento espiritual en la iglesia. Y por eso es una iglesia carnal,
Es una iglesia que no está despierta, que no guerrea como debe de ser. Porque nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, es decir, contra fuerzas espirituales de maldad. Esa es nuestra verdadera lucha. Y nosotros nunca les vamos a presentar batalla a eso, a esos entes espirituales, porque ni siquiera estamos despiertos espiritualmente. Estamos siendo vencidos. Imagínense. Todo esto, miren, les voy a ser sinceros. El día de ayer ya logré hacer hasta 3 predicaciones, de verdad. Pero todo el tiempo el Señor me llevaba a esto. Pero yo decía, pero si ni siquiera hay muchos versículos. Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de este tema? Y cuando ya por fin el Señor me mostró que este es el tiempo para que se levante la iglesia, ¿eh? ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Guerras, rumores de guerras, pestes. Estamos en medio de una pandemia. Terremotos, temblores, cada ratito. ¿Qué tal suena cada ratito, no? ¿Qué tal susto se lleva uno cada rato, no? Casi diario. Es decir, estamos en los últimos tiempos, en días finales. ¿Y cómo está la iglesia? Y me dijo el Señor, ¿cómo está tu iglesia? Ay, Dios mío. Pues yo sé que están bien. Y bueno, pues creo que por eso tocamos estos puntos tan fuertes, tan difíciles. Bueno, Colosenses 1:10 también. Es muy importante este tema de fortalecidos. Colosenses 1:10. Chequen cómo todo esto nos hace. Miren, dice aquí Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Bueno, ustedes saben, antes dice Pablo, ¿no? Por esta causa yo doblo mis rodillas. Fíjense. A ver si lo encuentras, Carlos. Por esta causa yo doblo mis rodillas todos los días, pues, ¿no? Y dice este versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Realmente, si analizamos nuestra vida, andamos como es digno del Señor, agradándole en todo, no nada más los domingos, no nada más en esto, agradándole en todo. Somos gratos, es grata nuestra vida completa a Dios. Fíjense, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué tal de fruto? Tenemos ya por lo menos 12 cestas llenas. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto debe de estar haciendo la iglesia en todo tiempo. Andando como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el versículo 11, esto sigue, ¿eh? Fortalecidos con todo poder. Escuche, porque este tema se titula fortalecidos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria.
Porque esto sí quiero que entendamos muy bien. Así empezó Dios a ponerme este tema. El poder es mío, dice el Señor, no es tuyo, no es de nosotros. Nosotros no tenemos el poder. Desde aquí decía, ¿verdad? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, a ver, el siguiente, el 15. Bueno, si de repente se traba un poquito, pero así estamos. Entonces, ok, bueno, estamos en Colosenses 1:11, Decíamos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder. Y escuchen, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es decir, fortalecidos con el poder del Señor. Porque nosotros, ¿qué fortaleza tenemos? ¿Qué poder tenemos? Siempre les he dicho, bueno, si nos quisiéramos poner nosotros solos, sin el Señor, a tú por tú contra uno de nuestros enemigos, no hay ninguna comparación, ni en fuerza, ni en tamaño, ni en ventaja, ni en en nada. Si el enemigo, si Dios no nos cubriera, nos guardara, el enemigo nos destruiría. En un momento de debilidad, en un momento que le fallamos a Dios, que pecamos ante Dios, ¿no creen que el enemigo se queda con tantas ganas de destruirnos ahí? Pero no puede, porque el Señor nos está protegiendo en todo tiempo, hasta cuando estamos dormidos. Entonces, fortalecidos con todo poder. Esta es la iglesia que el Señor quiere. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y escuchen, para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué debemos de estar fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria? Para toda paciencia, es decir, para seguir adelante. Pero en fortaleza, no en debilidades, no en pecado, no cayendo. Para toda paciencia y longanimidad. Bueno, déjenme explicarles bien esta palabrita. Longanimidad. La palabra longanimidad, si se va, la palabra longanimidad viene del griego, y su significado es largo, longa, largo, nimidad, largo ánimo, de mucho ánimo. Fíjense, número 1. Primero es con un largo ánimo. Fíjense, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, con un largo ánimo. Fíjense, longanimidad. Y fíjense lo que se refiere esta palabra longanimidad. Quien es capaz de soportar con paciencia y constancia, así es la definición de longanimidad. Quien es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos y dificultades sin flaquear en su ánimo. Por eso es longanimidad, largo ánimo. Escuchen, sin que nuestro ánimo ser capaces de soportar con paciencia. Por eso dice para toda paciencia y longanimidad. Ser capaces de soportar con paciencia y constancia sufrimientos, dificultades sin flaquear en el ánimo. Y también longanimidad se refiere a bondad y generosidad, una buena conducta y tener el
bien en nuestras ideas. Es decir, esta paciencia y esta longanimidad es para seguir siendo generosos, para seguir teniendo una buena conducta. Porque muchas personas luego dicen, no me fue bien, o ay, Dios luego no me da lo que le pido, ¿para qué le obedezco? O luego hay rebeldía, o luego bueno, nos pasa de todo por la mente, los dardos de fuego del maligno que nos lanza siempre. Mira cómo te está yendo, ¿por qué sigues orando? Mira cómo esto. El enemigo lanza sus dardos de fuego. ¿Con qué apagamos los dardos de fuego? Recuerden, con el escudo. ¿El escudo de qué? De la fe, ¿verdad? El escudo de la fe. Muy bien, entonces, qué tremendo esta palabra longanimidad. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Yo después si gustan ustedes, les voy a mandar esta definición completa de longanimidad. Entonces, porque, miren, también Hebreos 10:38. Hebreos 10:38, que nos dice de esta manera: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ya les platicaba yo que en una versión dice: y si se acobarda, mas el justo vivirá por fe, si retrocediere, no agradará a mi alma. Y dice el versículo 38: mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque cualquier paso para atrás es para perdición de nuestra vida, Perdición vamos a acarrear si retrocedemos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es como cuando metemos un tasajo al refrigerador para que preserve más días. Así nuestra alma se preserva. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, porque el justo vivirá por fe, porque tenemos que seguir dando pasos de fe. Esa es la longanimidad también, porque todo viene en nuestra contra, pero nuestra fe nos permite seguir hacia adelante con longanimidad, largo ánimo, y ser capaces de padecer de todo tipo de sufrimientos, pero con buen ánimo y con una fe firme. Recuerden ese versículo que ya leímos: Jesucristo padeció por nosotros en su carne. Ármense de este mismo pensamiento, de que nosotros también lo tenemos que hacer. Al final, los santos de Dios, los que, como me acuerdo de la marcha de los santos. Yo desde niño oía esa marcha de los santos, pero cuando realmente escuché la letra, wow, ¿verdad? Porque sí está hablando de la iglesia, está hablando de los santos. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, y es porque ahí van a llegar, como dice en Apocalipsis, ¿no? Que le dijo el ángel al apóstol Juan: ¿y estos de dónde salieron? Y todos estos que están aquí. Juan le dijo: Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han vencido. Vencedores son los que llegan allá arriba. ¿Vencedores de qué? De lo que estamos viendo ahorita.
los que vencen la carne, los que vencen las circunstancias difíciles. Bueno, este versículo que yo les decía, Efesios 3:14, ahora sí lo encontré. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, decía Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y dice el versículo 16. Imagínense de que Él nos esté declarando qué es lo que hace por la iglesia, qué es lo que hacía ahí en ese tiempo, y ahora nosotros también es nuestra responsabilidad doblar nuestra rodilla por la iglesia. 16 dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Porque el hombre interior, ahí es donde está. Ese es el punto principal, que a lo que debemos atender nosotros, no el hombre exterior. El que no tiene discernimiento, entendimiento espiritual va a atender todo el tiempo a su hombre exterior. Va a buscar las cosas del mundo, va a buscar solamente su vida, sus negocios, sus trabajos, todo eso. Es decir, el hombre exterior, ¿no? Ahí van a estar sus sueños, sus metas, sus pensamientos, sus anhelos, todo va a estar en lo exterior. Ojalá que lo exterior pudiera llegar allá arriba, pero no es así. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿no? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino, sino solamente lo interior. Es por eso, doblo mis rodillas, oro siempre para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto necesitamos nosotros. Y recuerden, les decía yo, una lucha constante con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esto ¿qué requiere? ¿Cómo se vence? Porque esto sería una muy buena pregunta, ¿no? Lo que necesitamos como cristianos y lo que necesita la iglesia es disciplina. Escuchen. Quisiera tocar este versículo, Hebreos 12:11. Escuchen cómo nos dice Hebreos 12:11. Y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Toda disciplina no es causa de gozo, es de tristeza. Porque tendremos que de ahora en adelante ser disciplinados en nuestra oración. Pero ¿qué tal nos gusta dormir más horas? ¿Verdad? A mí sí me gusta mucho dormir. Pero allí es donde la carne empieza a sufrir. Por eso dice, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez que ya está fuerte nuestra vida de oración, empieza a traer frutos. No queramos que si una vez por semana oramos temprano
ya con eso nos va a ir muy bien, ya con eso ya. No. Aquí nos está diciendo que vamos a obtener ese fruto apacible de justicia, o sea, una paz en la justicia, cuando ya seamos ejercitados en esa disciplina. Para gloria de nuestro Dios, Él nos va a ayudar en todo tiempo. Hay un versículo, Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado. Es decir, nos vamos a dar cuenta que cuando ya se nos agoten las fuerzas, Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si llegamos a decir, ya no tengo nadita de fuerza, el Señor va a multiplicar nuestras fuerzas. ¿Cómo hemos seguido avanzando hasta el día de hoy? Nos admiramos realmente. Yo sí he llegado a admirarme de cómo hemos seguido. Pero ¿saben por qué? Porque Él da esfuerzo, Él da fuerzas, por más que estemos cansados. Él multiplica. No somos nosotros. Nuestras fuerzas se agotan rápidamente. También 1 Pedro 5:7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. En todo este proceso, en todo este trayecto, el Señor va a estar cuidándonos. El Señor está dispuesto a seguir siendo nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro refugio. El que nos diga todo el tiempo, esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y seas muy valiente. 3 veces le repitió Dios a Josué, ¿no? Pero porque el trabajo que venía para Josué iba a ser fuerte, iba a pastorear al pueblo. Un salmo que nos gusta mucho a todos, yo creo, el Salmo 84, versículo 5. Estamos en este tema, fortalecidos. Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Qué precioso, ¿verdad? Porque si queremos hacer con nuestras propias fuerzas las cosas, todo nos va a salir mal, ¿no? Por eso bienaventurado el hombre, la mujer también, lógicamente se está refiriendo no al género. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, ¿no? Y dice el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Notemos este versículo, a ver cómo dice la Nueva Versión Internacional. Atravesando el valle de lágrimas. Dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y este valle de lágrimas en nuestra vida, en nuestros tiempos que tendremos que atravesar este valle de lágrimas. Tendremos que atravesar por un valle de lágrimas. Pero si nuestras fortalezas, si nuestras fuerzas están en el Señor, lo atravesaremos y lo cambiaremos en fuente. Y estará lleno los estanques, dice, cuando la lluvia llene los estanques. Y dice el versículo 7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Cómo podremos ir
¿Quién no quiere ir de poder en poder? Pues así irán el hombre que tiene en el Señor sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos, los caminos de Dios. Por lo tanto, vemos que esto nos llena. La palabra de Dios nos da tanta fortaleza también, en donde también tendremos fortaleza cuando leemos estos versículos. Recobramos nuestras fuerzas. Jesús les dijo a sus discípulos, recuerdan ahí en Hechos 1:8, los discípulos, ya saben, estaban escondidos con todo lo que pasó con Jesús, con su crucifixión. Desde el momento en que prendieron a Jesús, que lo arrestaron, los discípulos corrieron. Y todos se quedaban ahí en ese aposento alto. Ese mismo aposento alto que Jesús un día sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y Jesús les dijo, ustedes vayan allá a la puerta de la ciudad. Van a ver a un hombre que lleva un cántaro. Síganlo, y donde entre, toquen a la puerta y digan dónde está el dueño de la casa. Y cuando salga le dicen ustedes, ¿dónde está el aposento donde va el Señor Jesús a celebrar la Pascua con sus discípulos? Él entonces les va a enseñar un aposento alto, un departamento, un lugar, una casa en la montaña. Ahí preparen la Pascua. Y ahí en ese lugar, ahí estaban ellos escondidos. Ahí se les apareció Jesús, estando en medio de ellos se apareció. Ahí es donde siguieron estando ellos. Y estaban escondidos. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el Espíritu Santo, ahí es donde estaban. Toda la casa, dice, entró como un viento recio, fueron llenos del Espíritu de Dios, se les repartieron lenguas como de fuego, posándose en cada uno de ellos. Y desde ahí comenzaron. Y se levantaron y empezaron a predicar. Pero necesitamos este poder. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Porque es testificar de Cristo. Contar del Evangelio. Y cuando ellos empezaron a hacerlo, se vienen los problemas, las dificultades, la persecución. Tomaron un día a Pablo y a Juan, los latigaron ahí, los encerraron. Al final los soltaron porque no podían hacer nada. Y ellos se reunieron con los discípulos ahí en Hechos 4:27 y orando dijeron, Señor, dice Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero ellos dicen en el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el versículo 31, cuando hubieren orado, cuando oraron, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Recuerden que denuedo es con valor. Con valor. La palabra de Dios. Estaban fortalecidos con el poder del Espíritu del Señor. Eso nos dice Efesios 6:10 también. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aprendamos a depender de Él, del Señor. No somos nosotros, no es nuestra fuerza la que va a actuar. Nosotros debemos aprender a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza va a hacer las cosas, va a transformar, renovar, va a cambiar a las personas. Nosotros fortalezcámonos, esa es nuestra parte. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ese poder va a ser el que va a actuar. Recuerden que el Señor no nos ha dado espíritus de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Nos va a fortalecer en todo tiempo. Así que vamos a hacer una oración para terminar. Le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, que en ella también encontramos fortaleza. Gracias porque tu iglesia necesita levantarse en poder del Espíritu y seguir adelante. Que el Señor tiene preparadas grandes cosas para nosotros, pero necesitamos crecer. Seguir fortalecidos en todo tiempo, para que no sigamos siendo vencidos por lo malo, sino venciendo con el bien al mal. Y qué hermoso cuando nos dice tu palabra: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque nuestro corazón nada más está en seguir en tu camino, Señor, seguirte, tomando nuestra cruz, muriendo cada día y seguir siendo fortalecidos por tu Espíritu. Bendice a tu iglesia y fortalécela, Señor. Que sea una iglesia victoriosa siempre. Que sigamos siendo más que vencedores en Cristo. Y que lleguemos contigo, Señor. Si tú vienes pronto, que estemos también preparados, fortalecidos. Te damos toda gloria y toda honra por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.